Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Estamos muy contentos hoy porque contamos con la presencia de un invitado muy interesante y que además viene a presentar un libro. Martín Koban nació en Buenos Aires en 1967. Enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Entre sus libros se destacan Muero contento, 2 veces junio, Segundos afuera y Ciencias morales, que ganó el premio Ralde. Para contar lo que en una guerra se desvía o para contar desviadamente una guerra, la literatura se revela más propicia que cualquier otro discurso. Esta frase corresponde a su flamante libro El país de la guerra. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar en Hipertexto. No, gracias a vos. Me quiero quedar con esta frase para presentar el libro en cuestión, que salió ahora ya, ¿no? Sí, en estos días. Es muy interesante esta idea para pensar, digamos, cómo la historia puede tener diversas maneras de elaborar el pasado y la literatura otra manera, y cómo puede haber desfasajes entre los dos discursos, ¿no? Sí, mi lectura en este libro, como en algún otro libro anterior que fue dedicado a la figura de San Martín y a la construcción de la figura de San Martín, son cuestiones, como en este caso la de la guerra, que me ponen en esa especie de doble sintonía, por momentos materiales de la literatura desviándose o contando ficciones alternativas a lo que puede ser el relato verídico de la historia, y por momentos textos que corresponderían al registro de la historia, pero a los que yo me acerco con la mirada del crítico literario que soy. Totalmente. Para leerlos con las preguntas de la crítica literaria, que es cómo está construido este texto, cómo está tramada esta narración, como lo que suena en definitiva. Sí. Vamos a contar antes que nada de qué se trata el libro, ¿no? Que es como una especie, digamos, de reseña de todos los conflictos bélicos, guerras, de los cuales atravesó nuestro país, o la ficcionalización que tuvo cada uno de esos conflictos, o la historización, como quieras verlo, desde la Guerra de la Independencia hasta las Malvinas, o sea, recorre todo el arco. Sí, tiene un punto de partida que es en alguna medida otra vez para mí, que volví sobre la figura de San Martín y lo que implicó y lo que implica la designación de una figura de guerra para su consagración como prócer máximo, padre de la patria, incluso en complementariedad con Belgrano. La impronta él un poco más, y aún Belgrano paga el precio de haberse plegado a una acción de guerra sin ser el mismo militar, para conformar un canon de próceres y al mismo tiempo un relato o una mitología de origen, un relato de fundación de la nación muy marcado por la guerra. La guerra queda especialmente subrayada en la manera en que la identidad argentina formuló su mitología de origen. Entonces, el propósito en el libro fue tomar eso como punto de partida, porque es un punto de partida, y tramar un relato de la argentinidad en clave de guerra, hasta Malvinas por lo pronto, pero de alguna manera para ir verificando esa impronta tan intensificada, tan destacada de lo bélico en la historia argentina. Sí. Que se va hacia otros lados, ¿no? Muchísimos. Es que como es una especie de eje de articulación, en definitiva, claro. Al ser el gesto fundante expuesto ahí, más fuertemente que lo que pudo ser, lo fue en la historia, pero pudo tener un carácter más preponderante, una dimensión de gesta cívica, la Revolución de Mayo como gesta cívica, próceres más ligados a lo cívico o a lo estrictamente ideológico, como Castelli o como Moreno. Sí. Las consecuencias de que los padres de la patria, digamos así, San Martín como padre, o la figura complementaria de Belgrano, al poner la guerra tan en primer plano, todo el recorrido de la argentinidad te va mostrando que la guerra es ese eje de articulación. Ahora, Martín, pensaba un poco de esta configuración o formateo del país en tanto guerra, no en tanto país de guerra. Si lo pensaste en torno a otros países, digamos, ¿cuál es la relación si hay países que no lo son o que lo sean menos? Mirá, en el caso de los países de toda América, en la medida que estas naciones se fundan, guerras tienen todas las naciones, eso es un dato. Lo que pasa es que en el caso de los países de toda América, no solo de Latinoamérica, en el caso de Estados Unidos, obviamente es lo mismo. Hay una guerra de por medio. Necesariamente, todas nuestras naciones se fundan en guerras de independencia. Y sin embargo, cuando tomás justamente lo que bien señalás, otros casos, por ejemplo, la historia de Brasil y las figuras de héroes en Brasil, o la figura de Tiradentes en el caso de Brasil, es distinto. O en el caso de Estados Unidos, la figura de los padres fundadores en Estados Unidos, la dimensión bélica está, porque Washington fue quien condujo la guerra contra Gran Bretaña o contra Inglaterra en la lucha por la independencia de los Estados Unidos. Pero hay una dimensión política
en el propio Washington y en cómo se completa ese panteón con Franklin o con Lincoln o con Jefferson, que es la figura del político, la figura del estadista, la figura el inspirador de la Constitución, que en la Argentina esas figuras naturalmente están, porque ninguna patria, ninguna nación se hace solamente con guerra. Pero no se destaca, ¿no? Y si vos pensás en Alberdi, queda relegado. Totalmente, sí. O si pensás en Moreno, si pensás en Castelli. Sarmiento es el que, digamos, posteriormente se incorpora. Ahí, en ese lugar. Que es la trilogía de nuestros feriados, ¿no? Son los tres que se merecen una suspensión o de las calles y plazas y todo eso. Sí, que también si vos recorres las calles de Buenos Aires, en algunos casos yo lo sabía, en otros lo aprendí con el trabajo sobre San Martín y en algún caso con este mismo trabajo. Bueno, el caso de Libertador, viste que es relativamente nuevo, o sea, que se llame Libertador. Sí, y después, yo que viví en una época en Saavedra, hay toda una secuencia de calles, Moldes, Vidal, Kramer, Sapiola, con esas, son todos los militares de San Martín, toda la zona de Chacarita, Fraga, Rossetti, Charlones, son todos militares de la Guerra del Paraguay. Entonces, digamos, el punto y el análisis de las narraciones tiene que ver con la posibilidad de advertir cómo, con los mismos materiales, o sea, no estamos suponiendo que la historia es una ficción, yo no estoy diciendo que sea una ficción o que sea una invención, por supuesto que no. Sí que puede haber puntos en común o en contacto, digamos. Se tocan porque son narraciones, claro. y toda narración supone un recorte, toda narración supone un punto de vista. Toda narración supone una jerarquización de lo que va a quedar en primer plano o lo que va a quedar relegado. Como si fuera una edición de la realidad. Absolutamente, es que en cierto modo lo es. Como construcción ideológica lo es. Sí. Entonces la disposición a subrayar, que digamos que son los combates los que deciden la fundación de la nación, y se nota justamente los términos que vos marcabas, que vos comparás con otros panteones de próceres, agregando a esto que no todas las naciones practican un culto de próceres, de grandes hombres y de héroes con la misma intensidad que la cultura argentina. Claro, que es otra diferencia. Sí. Pensaba, es muy interesante, ¿no? El tema de que se llama el libro El país de la guerra y la palabra polémica tiene una raíz etimológica que es relativo a la guerra. En ese sentido es un libro también polémico en ambos sentidos. Dentro de una cantidad de libros de ensayos que siempre se dicen que hay cierta indolencia, digamos, ¿no? Que no generan nada. Bueno, vos asumiste este libro como con cierto grado de polémico, digamos, porque tiene críticas a la historia de Mitre, tiene críticas al revisionismo histórico, por ejemplo, por tomar la figura de San Martín y seguir el juego en algún punto. ¿Lo pensaste así o se fue dando, digo, eso? Mira, tiene que ver con un modo de trabajar que no necesariamente apunta a la provocación polémica o a presuponer el efecto polémico. En todo caso, eso es algo que se deriva, te diría, de un modo de encarar el trabajo y un modo de escribir, que es en algún punto, y esto también yo lo pensaría en relación a la práctica de la crítica literaria, que es ir sobre zonas de cristalización ideológica y narrativa y revertirlas. Sí. O revisarlas. Sin el gesto de ser polémico, o sea. Yo por lo menos no me veo en lo que podría ser un estereotipo del que busca la polémica en el sentido petardista. Claro, Espero no haber incurrido en cosas así. Pero también es cierto que cuando elaborás un trabajo como este, tratando o proponiéndote una desarticulación de ciertos lugares comunes, y digamos, asumiendo un desafío de cuanto más establecidos, tanto más sujetos a revisión, sin suponer eso que uno esté en alguna especie de lugar de privilegio o una especie de palco de lucidez desde donde ve este tipo de cosas. Revisar un paradigma de la constitución de la identidad argentina, en todo momento es también revisar la propia educación, la propia formación, los propios valores, las propias emociones, someterlas a revisión. E insisto, cuanto más asentadas parecen estar estas características, más intensa es la revisión. El efecto de eso puede ser eventualmente un desacomodamiento y con eso suscitar una discusión que para mí siempre, digamos, va a ser bienvenida. Sí. Martín, el otro día estaba hablando con Leopoldo Brizuela, que es bueno, también un gran escritor, y me decía que una de los grandes referentes que tuvo a la hora de escribir su novela en parte sobre la dictadura que ganó el premio Alfaguara fue 2 veces Junio. Y pensaba que de alguna manera todo lo que vos decís en el libro lo pusiste en práctica antes en tu literatura en algún punto, con Ciencias Morales y sobre todo con 2 veces Junio. Digo, ¿se te puso en juego eso a la hora de escribir estos ensayos? ¿Tu experiencia, digo, como escritor en ese sentido? Sí, por lo menos en 2 planos. Uno es ese campo de cuestiones que a uno le interesan y que insisten y que vuelven. A mí las
las distintas formulaciones y los distintos dispositivos de lo que podríamos llamar las mitologías patrias, evidentemente me atraen y me seducen y me convocan. Se puede tratar de San Martín como padre de la patria, del Colegio Nacional de Buenos Aires como colegio de la patria, dicho esto con la ironía del caso, una mezcla de orgullo y autoironía, porque soy egresado del colegio, digamos, o en el caso de 2 veces junio, el fútbol como una instancia que genera y activa también fervores patrióticos y por los lo tanto, números, esta cosa de contar. Y ¿no? contarlo y cuantificar y clasificar. Evidentemente las mitologías patrias me convocan y me interesan. Bueno, este libro empieza con Aurora también. Claro, entonces efectivamente se da lo que decís. Estos pasajes entre una novela como Ciencias Morales y un libro como Narrar a San Martín, que es un ensayo sobre la figura de San Martín, o entre una novela como 2 veces junio y un ensayo como El País de la Guerra. Luego está la dimensión de la escritura, que es, digamos, asumir la crítica literaria contrariamente al lugar común, que supone que el crítico literario es un escritor frustrado. Yo pienso exactamente lo contrario. Totalmente. Primero, que un crítico literario es un escritor. ¿Qué sería un crítico literario? Está bueno esto que lo cuentes, ¿no? Para aquel que no lo sepa, ¿qué es un crítico literario exactamente? Mira, hay una definición clásica en la teoría literaria que es la que Roland Barthes dio en algún momento, que es que el crítico literario es un lector que escribe sus lecturas. En un punto, en primera instancia, a mí me parece una muy buena definición. Es un lector que escribe sus lecturas. Sí. Todos leemos, uno puede ser lector y piensa muchísimas cosas. El lector que se plantea la disposición, la necesidad de hacer de eso escritura, un juego de la escritura que produce una lectura, pero esa lectura produce su propia escritura, eso mismo ya lo está definiendo. Un crítico literario es un escritor que se plantea un campo de problemas que son el campo de problemas de la escritura. No es el mismo tipo de escritura de la ficción, no lo es, por lo tanto las preguntas son otras y las cuestiones a resolver son otras, pero también es una escritura que hay que pensar, elaborar. También uno elige, así como elegís puntos de vista narrativos y elegís tonos en una novela, desde qué tono, desde qué distancia, de qué personaje contar, con qué personajes contás, con qué narrador, porque uno inventa el narrador, pero en un ensayo también inventás una voz. ¿Con qué temas te metés? ¿Desde dónde? Sí, con qué registro, con qué distancia, con tono irónico, con tono serio. Además no elegís una sola cosa. Un libro, así como una novela, no tiene siempre el mismo registro, un ensayo tampoco. Sí. Y después, en el nivel estricto de la escritura, la crítica literaria plantea el mismo desafío. Cuando uno está escribiendo una ficción, pone un cuidado en la elección de las palabras, un cuidado en las formas. Las formas en todos los sentidos, desde el ritmo de una frase, según el efecto que vos quieras producir en el lector, hasta cuidar sonoridades, puntuación. Escribiendo crítica literaria, el cuidado es el mismo. Quería hablar sobre el capítulo que le dedicás a la Guerra de Malvinas, ¿no? O a la literatura sobre la Guerra de Malvinas. Pareció muy interesante cómo relacionás esa especie de impostación del comienzo de la guerra, que era casi un deseo de negociación, que terminó desembocando en una guerra, y cómo eso se plasma en las ficciones sobre la guerra. Cómo está el tema de las máscaras, esa misma ficción dentro de la ficción. Sí, a mí me sirvió mucho. ¿Cómo se dan mucho esas relaciones? ¿No? Es tremendo. Es muy complejo y para mí fascinante, ¿no? Naturalmente. El lugar que la literatura sobre Malvinas tuvo como relatos, digamos, como conglomerado de relatos de esa guerra, y después algunas características de la propia guerra, que son efectivamente llamativos y que en algunos aspectos, como bien decís, casi que tientan la ficción. Eso es una idea que aparecía en un trabajo de León Rosichner, un trabajo que Rosichner escribe sobre la guerra de Malvinas, y que dice que ya al comienzo que la guerra empieza como ficción de guerra, porque en un punto la guerra de Malvinas no empieza el 2 de abril de 1982. La guerra empieza cuando el otro bando decide responder. Esa es una idea de Clausewitz, la idea de que el bando defensor es el que decide el comienzo de la guerra. Y naturalmente no puede haber guerra si un ejército todavía no está. Solo cuando llega la flota inglesa comienza la guerra. Ese tramo inicial, desde el 2 de abril hasta el comienzo efectivo de la guerra, esa especie de espera y de suspensión, claro. es un momento en el que, ciego, más que un momento, es un tramo de punto ciego de suspensión y de espera, a la vez cargada de acción, cargada de expectativas, cargada de intensidades, pero que resulta muy, muy productiva en términos del modo en que después la literatura va a encontrar frecuencias de ficcionalidad en la guerra. En la guerra, que no es ninguna ficción, fue dramáticamente una serie de acontecimientos muy reales, muy corporales, muy feroces, muy tangibles, pero que a la vez, porque una cosa no quita la otra, activa un repertorio tan amplio
de imaginarios, deseos, utopías, mitologías, metáforas, sí. Malvinas, el manto de neblina, la relación un poco abstracta que tenemos con lo que puede ser Malvinas como territorialidad concreta, que en realidad funciona y activa, yo creo que mucho más, como la mitología de la pérdida o la mitología de lo perdido, que como territorio concreto sobre el cual se pueda, digamos, ejercer algún tipo de práctica o de presencia efectiva. Entonces, por un lado, la literatura encontró ahí una especie de acoplamiento muy pertinente, y al mismo tiempo lo interesante es que la literatura entra ahí para decir completamente otra cosa, para entrar absolutamente en disonancia con los discursos dominantes o prevalecientes, y la literatura, empezando por Los Pichiciegos de Fogwill, que es un libro que se escribe ya en el 82 y se publica en el 83. Durante la guerra. Durante la guerra no había terminado. Claro. Cuando Fogwill escribe Los Pichiciegos, que es claramente una contraépica, una antiépica, y que haya sido escrito ya en el 82, indica que muy rápidamente la literatura logra romper un paradigma de representación de Malvinas, y eso se prolonga hasta hoy, porque siguen saliendo libros sobre Malvinas, yo diría en la secuencia que abrió Fogwill ya en el 82-83, se publica en el 83, y si vos pensás en, qué sé yo, desde Las Islas de Carlos Gamerro, que es del 98, hasta Trasfondo de Patricia Rato, que salió hace unos 2 o 3 años nada más, la productividad que la literatura ha tenido para contar un relato de completa ruptura con respecto al paradigma de relatos sobre Malvinas. Se trate de los relatos estatales, se trate de los relatos de los excombatientes, la literatura está contando ahí algo completamente distinto. Pensaba que en este libro, más allá de las guerras, hay muchísimos otros temas que también entran en juego. Por supuesto, el articulador es el tema de la guerra, inclusive hay citas, epígrafes antes de cada capítulo. Un libro muy interesante donde uno puede encontrarse inclusive con un análisis del TEG, del juego del TEG. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de la PlayStation. ¿Por qué lo digo? Es muy interesante lo que planteas, porque cuando se jugó la final del Mundial, uno podía pensar que en algún punto Argentina le había ganado, que Messi podía haber jugado la final antes de jugarla propiamente hablando en el hotel. Digo, en la habitación del hotel podía jugar la final y ganarla, ¿no? Sí, y después efectivamente jugarla. Y después va y juega, porque aparte Messi cuando juega a la PlayStation juega con Messi, o sea, juega de Messi. Juega de Messi, claro. Sí, juega de Messi. Esto viene a relación con los que hacen la guerra, que juegan a la guerra también, ¿no? La ficción. Exactamente. Digamos, de alguna manera, porque efectivamente funciona así. Por un lado me interesó el TEG, porque hay toda una parte del trabajo que tiene que ver con ir a buscar la guerra en los momentos donde no había guerras, porque si no el libro iba a quedar necesariamente muy descompensado. El siglo XIX, saturado de la guerra de independencia primero, la guerra con el Brasil, la guerra del Paraguay, la guerra de frontera con los indios, las guerras civiles, frente a un siglo XX que en principio planteaba la discusión abierta hasta hoy de si hubo guerra o no en los años 70 y eventualmente la guerra de Malvinas. Entonces me encontré yendo a buscar señales de guerra en otros lugares, en ficciones literarias o en los juegos, y ahí descubrí, digamos, la posibilidad de trabajar sobre el TEG, que es un juego que cuando yo era chico se impuso muy fuertemente, desplazando al estanciero, cosa que a mí también me pareció como... Que también tiene otras simbologías. Claro, ¿no? A mí me pareció como un síntoma de la ideología de lo que un niño argentino se suponía que iba a tener que saber para ser un niño argentino. Primero manejar estancias y vacas y cómo hacerse rico con estancias, como imaginario de una utopía argentina, a aprender a hacer la guerra. Y esta alteración de realidad-ficción, que me parece que en el mundo de los juegos se mueve de una manera sumamente interesante, que es que los que viven la realidad también juegan. O sea, los simulacros de guerra forman parte de la preparación del militar. No tiene solamente una función, digamos, de compensación, una función de pura fantasía, en el sentido de el que no lo vive, lo juega, como si la ficción fuese solamente la consolación del que no tiene la vivencia. No es así. El que tiene la vivencia, el que va a tener la experiencia, encuentra otra fascinación complementaria, no excluyente, con jugar en una ficción lúdica a eso que después va a ser en realidad. Y eso va desde los juegos de guerra, los juegos de simulación de guerra, que forman parte de la educación, de la competencia de un militar, hasta Messi, que cuando no juega en el Camp Nou, va y se pone con la PlayStation a hacer que es Messi. Messi hace de cuenta que es Messi y juega. Martín, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto 23. Muchas gracias a vos. Y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.